Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es lunes 20 de abril de 2020 y el tema del fin de semana claramente ha sido la educación escolar privada. Según una encuesta, la gran mayoría de padres pide que las pensiones se recorten incluso a la mitad. Y por otro lado, los colegios privados están pidiendo que el Estado los subsidie, o sea, que los rescate. Anoche en Panorama el ministro de Educación, Martín Benavides, dijo dos cosas. Uno, que su ministerio no puede intervenir en los precios. Está en la Constitución, amiguitos. Bienvenidos al libre mercado. O sea, adiós a la reducción de pensiones. Y dos, que nadie va a perder el año. Que los padres que no puedan mantener a sus hijos en un colegio privado podrán trasladarlos a colegios públicos. O sea, adiós al rescate de los colegios privados, porque ya no será necesario. Nuevamente se demuestra por qué hay sectores que tienen que ser públicos, en los que el Estado tiene que intervenir y ofrecer calidad, porque es lo que ha pasado con el transporte público, la salud pública, son asuntos de pobres. Entonces, la educación pública, por ejemplo, en el Perú, se entiende como una ayuda social, cuando no lo es un derecho. Debería ser la educación pública la primera opción para todos. Tu hijo, tu hija debería ir al colegio de tu barrio. Máximo 2, 3 cuadras, ¿no? Casi sin pensarlo. Tú sabes que da lo mismo donde lo matriculas en el colegio que está cerca y ya eso te ahorra tiempo, dinero, reduce el tráfico y sobre todo genera una sociedad más horizontal. La típica pregunta de los limeños que se conocen en el extranjero, ¿de qué colegio eres, ah? Ese es el síntoma de una sociedad versallesca, putrefacta, dan ganas de guillotinarlos a todos cada vez que preguntan eso. Entonces, la clase media en el Perú debería tener a sus hijos en colegios públicos, en una sociedad ideal, ¿no? Ahora mismo, los que están afectados de verdad por las pensiones de los colegios privados no son la clase alta, si se quejan son unos majaderos, sino la clase media que se esfuerza por pagar la educación de sus hijos y que ve, por ejemplo, que cosas como la educación inmersiva o bilingüe por la que han pagado se va por el caño, ¿no? Que parecen cosas imposibles a distancia, no están pensadas para hacerse a distancia. Los profesores se están recién adaptando y los padres dicen con todo derecho, bueno, esto no es lo que he pagado. Pero no es tan fácil, ¿no? El 80% de los ingresos de un colegio usualmente se van simplemente en pagar su planilla. O sea, la campaña para recortar pensiones es ahogar esos colegios, matarlos. O hacer directamente que muchos profesores pierdan su empleo. Profesores a los que nadie les está pagando, por ejemplo, el internet que usan para sus clases, o que se han tenido que autocapacitar para entender cómo dar clases a distancia, que tienen que lidiar con 20 niños conectados en Zoom. O sea, una locura, ¿no? Es un esfuerzo que parece que nadie les está reconociendo a estos profesores. Entonces, lamentablemente pedir que cobren menos ahora porque las clases son virtuales no es un pedido serio. Ustedes me dirán, las clases virtuales en las universidades, en todos lados, siempre cuestan menos que las presenciales. Sí, pero es cuando están concebidas así desde el inicio. El flujo de caja de los colegios del año 2020 no estaba diseñado para esta situación. Y en realidad ese es el problema de tener colegios con flujo de caja. Un colegio público no tiene flujo de caja, no tendría ese problema. Ahora más que nunca debemos darnos cuenta por qué la educación no puede ser un negocio. Ahora vamos a lo práctico, ¿ya? ¿Qué hacer? El ministro dice que está preparando el sistema para que los padres puedan trasladar a sus hijos a los colegios públicos. Ojalá. Si eso es real, sería una salida razonable, porque el ministro dijo algo más que es cierto y que nadie repite lo suficiente porque no les conviene a los que negocian con la educación. Los colegios privados de bajo costo, que son el 60% de la matrícula, tienen 20 puntos porcentuales menos que los públicos en las evaluaciones de calidad de la educación. O sea, un privado misio suele ser peor que un colegio público. Ahora, esa solución que plantea el ministro de trasladar todos a los colegios públicos ignora un chip que todos los peruanos tenemos en la cabeza, que la educación en el Perú no es una meta en sí mismo, sino es una herramienta de ascenso social. Es feo, ¿no? Es un de bajo caché, es un estigma salir de un colegio público, porque la educación pública en el Perú se ve como una ayuda social, no como el derecho que es. Entonces nosotros como sociedad debemos cambiar ese chip y el Estado, en vez de gastar plata en rescatar a los privados, tiene que potenciar como nunca en nuestra historia a la educación pública. Si hacemos eso, serían dos cambios brutales, dos saltos cuánticos para el progreso del Perú. Vale la pena soñar. Ya regresamos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona.
Hola, soy Marcos Cifuentes, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy es lunes 20 de abril de 2020 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. Ministro de Salud Víctor Zamora. El 27 de abril vamos a pasar a una nueva etapa de la cuarentena. El ministro de Salud señaló que no todas las actividades podrán volver a la normalidad. Vamos a tratar de recuperar algunas actividades económicas importantes, dijo, pero también ayer el primer ministro Vicente Ceballos dijo, la determinación todavía no se ha resuelto. Yo creo que es un poco irresponsable hablar del término de la cuarentena cuando es evidente que todavía no llegamos al pico de la epidemia. Se han hecho cosas bien, ¿no? Claramente se ha pasado de duplicar los casos cada 3 días, a cada 5 y ahora a cada 7. Pero la gente se sigue contagiando. La OMS ha fijado algunas condiciones para levantar la cuarentena. Por ejemplo, la transmisión está controlada, se han minimizado riesgos de brotes en centros médicos y residencias de mayores, hay medidas preventivas en centros de trabajo, escuelas, la comunidad está totalmente educada, comprometida y con capacidad para ajustarse a la nueva normalidad. Perú no parece estar cerca de ninguna de esas condiciones, ¿no? Ahora, por otro lado, hay gente ahora mismo hundiéndose en la pobreza. Ya se ha llegado al límite económico. Esos 45 días implican mucha gente que ahora mismo está en pobreza. Ahora mismo el dilema del gobierno es o matar a la gente con el virus o matar a la gente de hambre. Es muy complejo el escenario de esta semana. Una moraleja desde Ecuador. El gobierno confirma más de 6.700 muertes en 15 días en la provincia de Guayas. Supuestamente el número de fallecidos por la epidemia en todo Ecuador era 403, pero el gobierno informó que en los primeros días, 15 días de abril, se registraron unas 6.700 muertes en la región, en la que normalmente hay 1.000 fallecidos por quincena. Estamos hablando entonces de por lo menos unas 4.000 muertes no registradas como coronavirus en Ecuador. Esto, ojo, que ya parece estar sucediendo también en Perú. Yo conozco 2 casos ya directos de fallecidos no contabilizados. No hay ninguna evidencia aún de que el subregistro de fallecidos en el Perú sea tan apocalíptico como está pasando en Guayaquil, pero este es un dato a seguir y a tener en cuenta, sobre todo esta semana que se viene fea. Y muy cerca de Ecuador, en Piura, los gremios médico, ingeniero, enfermeros, economistas y sociedad civil han sacado un comunicado exigiéndole a Vizcarra que envíe al comando COVID-19 que preside Pilar Macetti a Piura, porque el gobierno regional ya no tiene capacidad para enfrentar la pandemia. Estoy leyendo una información de Ojo Público. Piura tiene la segunda tasa de letalidad del país, de 8%, después de Lambayeque, que está en 12 ya. Lima, por ejemplo, que es más o menos lo normal, es 1.5. O sea, imagínense estas cifras dramáticas en el norte, que no tienen que ver necesariamente con el virus, sino con las pocas pruebas y con un sistema de salud que ya reventó. Lo peor es que el gobernador de Piura, Servando García, es médico. Y no solo eso, sino que es presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, esta asamblea que no está muy contenta con Pilar Macetti, que ha asumido las riendas de la salud en las regiones, que en teoría esa salud ya estaba descentralizada, pero ella lo ha tenido que asumir ante la ineficiencia de estos gobiernos regionales. Trump alienta las protestas contra las cuarentenas en Estados Unidos. Pequeñas manifestaciones por todo el país buscan presionar a los gobernadores para que pongan fin a las restricciones que paralizan la economía. Esto es loquísimo. Seguramente han visto las imágenes, ¿no? Estos gringos así, con su parafernalia trampista, caminando por la calle, protestando, hablando de su... El viernes, el mismo presidente tuiteó, todo en mayúsculas: liberen Michigan, liberen Minnesota y liberen Virginia. Trump presumió de que sus intervenciones para hablar del coronavirus tenían mucho rating. Está loco el tipo, es súper peligroso esto que está pasando. Al cierre de este mini noticiero, el mundo contaba 2.426.361 casos detectados de COVID-19, 166.461 muertes confirmadas, 628.593 recuperados, y en el mundo entero solo quedan 28 países o territorios, casi todas pequeñas islas, sin casos confirmados. Ya volvemos con los consejos para la cuarentena aquí en La Encerrona con Marcos Cifuentes. Este mini noticiero llega a ustedes gracias a Lek & Hunter Comunicaciones, que es una agencia de comunicación estratégica que también nos provee del material informativo exclusivo que les mando a ustedes todos los días en nuestro grupo de Telegram.
Leck and Hunter Comunicaciones, soluciones basadas en evidencias. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en cuarentena. Hoy, en Consejos para la Cuarentena, no pierdan el tiempo con teorías de la conspiración, por favor. A ver, yo entiendo, son divertidas, ¿no? Las de Chibolín, pues, ¿no? Los hermanos superiores de Chibolín nos van a recoger a todos. Ya, uno se ríe. Pero muchos seguidores de La Encerrona me están enviando videos, cada uno más loco que el otro, por favor, ¿ya? YouTube no es fuente confiable de nada. Y sí, soy consciente que esto también se ve en YouTube. ¿Ya? Suscríbanse, de hecho. Están en YouTube, pongan la campanita, suscríbanse, hagan todo. Bueno, pero no me tienen que creer a mí. La idea de este noticiero sí es que no consumas nada más, que no te satures de información, que me escuches y puedas dedicar el resto del día a vivir tu vida. Pero si algo de lo que yo te digo es rarísimo para ti, extraordinario, no sé qué, o necesitas las fuentes, crúzalo, googlea, ¿no? No me creas. Insisto, YouTube no es fuente de nada. Dicho eso, hay gente que me dice, pero el Washington Post sí es una fuente confiable. Lo digo porque hay un mensaje viral de WhatsApp, de Facebook, que asegura que el Washington Post ha confirmado el origen del paciente cero del coronavirus y que este era empleado de un famoso laboratorio de virología en la ahora también famosa ciudad china de Wuhan. Pero no es una investigación del Washington Post, sino una columna de opinión, ¿ya? O sea, como cualquiera que llama Radio Capital. Ojo, además, el editor de opinión en español del Washington Post, Mael Vallejo, ha tenido que salir a su Facebook y escribir un post desmintiendo que la columna del periódico afirmara que el paciente cero salió de un laboratorio. Ya hemos hablado de eso en este programa, con información de Neutral, que es una web que yo recomiendo mucho, dedicada a desmontar bulos, fake news. Recuerden lo que dijimos, la revista de Lancet, que es esta revista médica, ¿no? Súper famosa y prestigiosa, en fin, publicó un comunicado el pasado 19 de febrero en el que científicos de múltiples países condenaban las teorías de la conspiración que sugieren que el COVID-19 no tiene un origen natural. Sigo leyendo Neutral. Ya en un artículo del País, el genetista de la Universidad de California en Berkeley, Rasmus Nielsen, recuerda que el virus del murciélago que se investiga en el laboratorio de Wuhan y el actual coronavirus se parecen más o menos como una persona a un cerdo. O sea, no tienen nada que ver. Toda esta campaña claramente proviene ahora de la derecha gringa, pues el Washington Post es un columnista afiliado allí, el Fox News, ¿no? Todos ellos necesitan un chivo expiatorio, así como antes eran los mexicanos y los inmigrantes, ¿no? La cuarta parte de los muertos de COVID-19 actualmente son norteamericanos, y eso ha pasado en menos de un mes, ¿ya? Entonces, pero esto no puede ser culpa de Trump. No, tiene que ser culpa de los chinos que intentaron boicotearlo, etcétera, etcétera. Miren, yo no voy a defender a China, ¿no? Que es una dictadura brutal, ¿no? Y su opacidad es en gran parte responsable de todo lo que está pasando. Pero de allí a decir que es un arma biológica, en realidad lo que hace es ignorar que este virus, como tantas otras epidemias, son una reacción de la naturaleza a lo que nosotros estamos haciendo con ella, ¿no? Está trasladando la responsabilidad a un gobierno y no a nuestro sistema de vida y de consumo, que es el que provoca todas estas cosas. Por eso las pandemias se han estado acelerando últimamente, solo que esta ya se salió de control, ¿no? Hay una frase de Carl Sagan que para mí es un mantra personal, ¿ya? Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. O sea, básicamente si alguien te sale con una pastrulada, tiene que tener un montón de evidencia. Por favor. Porque si no entendemos lo que está pasando, lo que ha pasado, si le echamos la culpa a algo que no es muy probable que repitamos los mismos errores que nos trajeron a este escenario. Eso es todo por hoy. Ya saben, La Encerrona en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify, donde sea que escuchen sus podcasts. Suscríbensela y como siempre, rótenla Encerrona por WhatsApp, con su familia, sus amigos. Si tienen Telegram, mucho mejor porque buscan en Telegram Teleocram, ahí salgo yo y me pueden seguir y les paso información, por ejemplo. Hoy es lunes de lecturas y les pedí a todos ustedes que me recomienden libros. Pierre Castro, que es un escritor peruano brillante, léanlo, síganlo. Bueno, él nos escucha y nos recomienda a todos Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda, que es un autor chileno, lamentablemente falleció la semana pasada por culpa del COVID-19. Yo no lo he leído, pero yo le hago caso a ciegas a Pierre. Me la voy a bajar del link que él ha puesto y ese link se los voy a pasar por el grupo de Telegram. Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo.
Chao, hasta mañana.